El nombre de Alvise Pérez resonó con fuerza en el Parlamento Europeo, y su intervención en Estrasburgo suscitó un gran revuelo, dejando una huella indeleble en todos los asistentes. En un entorno donde predominan los debates protocolarios y los discursos diplomáticos, el eurodiputado español quebrantó los cánones con una propuesta radical y sumamente polémica: la creación de una religión ficticia denominada albinismo. Desde el principio, el objetivo de esta iniciativa fue evidente. No se trataba de proponer una nueva creencia para su adopción, sino de emplearla como un recurso satírico y provocador para exponer lo que él considera las incongruencias intrínsecas en el concepto de tolerancia religiosa en Europa. Pérez inició su alocución con una serie de declaraciones que estremecieron al auditorio, planteando cuestiones ineludibles. Señaló ejemplos de prácticas que, bajo el amparo de la libertad de credo, resultan inadmisibles para cualquier sociedad que aspire a ser garante de los derechos humanos. Desde la perpetuación de conductas denigrantes hacia las mujeres en ciertas comunidades religiosas, pasando por la persecución de individuos debido a su orientación sexual, hasta la destrucción de lugares de culto, como las numerosas iglesias atacadas en Francia en los últimos años. Su exposición constituyó un recorrido por las paradojas de la modernidad en la política europea. Pérez no escatimó en sarcasmo ni en crítica mordaz, evidenciando lo que él consideraba una peligrosa laxitud que favorece ciertas prácticas culturales y religiosas a costa de principios fundamentales de igualdad. El ambiente en el hemiciclo se fue crispando a medida que el eurodiputado proseguía con su discurso. Las miradas de perplejidad y los murmullos entre los eurodiputados y comisarios eran palpables. Alvise describía su nueva religión como una caricatura exagerada de algunas costumbres y creencias que, a su juicio, han sido justificadas en el debate público bajo el manto de la libertad religiosa. Con ello, instaba a los legisladores a enfrentarse a una cuestión esencial. ¿Cuál es el verdadero límite de la tolerancia en Europa? Si la propuesta del albinismo era evidentemente absurda e inadmisible, ¿por qué entonces se consienten, en nombre de religiones establecidas, ciertas prácticas que claramente vulneran los derechos fundamentales y los valores democráticos? La sátira de Pérez no solo buscaba provocar, sino también invitar a la reflexión crítica sobre la coexistencia de una pluralidad de prácticas religiosas y el equilibrio con los derechos individuales. El propósito último de su intervención no era simplemente ridiculizar o desprestigiar la pluralidad religiosa, sino cuestionar las decisiones políticas que han permitido que, en aras del respeto a la diversidad cultural y religiosa, se hagan excepciones a normas éticas y legales que deberían ser inquebrantables. Durante su discurso, se refirió a casos concretos, citando ejemplos de países donde ciertas leyes religiosas entran en conflicto con el derecho civil, permitiendo desigualdades y abusos que en cualquier otro contexto serían condenados sin vacilación. Para Alvise, el verdadero desafío radica en trazar una línea nítida que separe la legítima libertad de credo de aquellas prácticas que, por mucho que se amparen en la religión, no deberían tener cabida en una sociedad democrática moderna. El impacto de la intervención fue evidente. Algunos eurodiputados tomaron la palabra para criticar lo que consideraban una burla irrespetuosa hacia las creencias de millones de personas, mientras que otros, más afines a las ideas del español, aplaudían la valentía con la que había abordado un tema tan delicado. La polémica suscitada no se circunscribió al hemiciclo parlamentario. Las redes sociales y los medios de comunicación de diversos países se hicieron eco de las declaraciones de Pérez, polarizando a la opinión pública. Mientras algunos lo consideraban un defensor de la racionalidad y el progreso, otros lo acusaban de fomentar la intolerancia y el rechazo a la diversidad cultural. No obstante, independientemente de las críticas y apoyos recibidos, Alvise Pérez logró su objetivo: plantear un debate incómodo pero necesario. Su propuesta de albinismo no era más que un espejo que reflejaba las contradicciones de una Europa que pugna por conciliar la diversidad con sus valores fundacionales, obligando a los legisladores y a la sociedad en general a replantearse hasta qué punto se puede y se debe ser tolerante. La cuestión persiste: ¿debe existir un límite en la permisividad hacia prácticas religiosas que atentan contra los derechos humanos? ¿O el respeto a la diversidad cultural debe prevalecer sin importar las consecuencias? La intervención de Pérez en Estrasburgo dejó una huella que seguirá resonando en el debate público europeo, recordando a todos que la verdadera democracia exige enfrentar sus propias paradojas y buscar respuestas en los dilemas más incómodos. La estrategia retórica de Alvise Pérez se cerraba con cada palabra, acorralando a su audiencia y evidenciando lo que él calificó como una hipocresía generalizada. La autocensura que ha impregnado el debate en Europa en torno a las prácticas religiosas que chocan frontalmente con los valores democráticos y laicos que el continente ha procurado defender durante siglos.
Para Alvise, la cuestión no se limitaba a una simple denuncia de la incompatibilidad de ciertas creencias y costumbres con los derechos humanos. Se trataba de poner el foco en las contradicciones profundas de una Europa que, por temor a ser etiquetada como intolerante, ha permitido que ciertos derechos y libertades fundamentales sean vulnerados, llegando incluso a sacrificar sus propios principios en aras de un multiculturalismo malinterpretado. Durante su intervención, Alvise desplegó un arsenal de argumentos provocadores, diseñados para incomodar y despertar a una audiencia acostumbrada a discursos políticamente correctos. Comenzó señalando casos específicos en los que prácticas religiosas han sido defendidas o ignoradas por las autoridades en nombre de la tolerancia, aun cuando esas prácticas resultan claramente contrarias a los principios que sustentan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Abordó temas como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la discriminación sistemática contra personas LGBTQ y en algunas comunidades, instando a los eurodiputados a considerar si el respeto a la diversidad cultural debería ser utilizado como una coartada para justificar abusos. Para Pérez, el temor a ser acusados de islamofobia, por ejemplo, ha llevado a que en muchas ocasiones las instituciones hagan la vista gorda frente a prácticas que deberían ser erradicadas, sin importar su origen cultural o religioso. La intervención de Pérez fue, sin duda, un desafío frontal a la maquinaria política del continente, un golpe directo al corazón de la corrección política que ha dominado el discurso europeo en las últimas décadas. Con un tono enérgico, casi desafiante, recordó a los presentes que la corrección política no puede ser una excusa para tolerar lo intolerable. Europa se está traicionando a sí misma, advirtió, sugiriendo que el precio de evitar la confrontación con ciertas prácticas religiosas era demasiado alto si se paga con la moneda de la libertad individual y los derechos humanos. Al instar a la Comisión Europea a tomar medidas contundentes para garantizar que la libertad de culto no sea utilizada como una licencia para violar los derechos fundamentales, subrayó que el verdadero reto de la tolerancia no es aceptar todo sin cuestionamiento, sino saber dónde trazar la línea para proteger los valores fundamentales. El eurodiputado español no se limitó a eso. Sostuvo que la cuestión de la tolerancia religiosa no puede abordarse de manera aislada, sino que está intrínsecamente ligada a otros aspectos cruciales de la vida en la Unión Europea. ¿Cómo puede un continente que se enorgullece de defender la igualdad de género permitir que prácticas religiosas perpetúen la opresión de las mujeres? ¿O cómo puede una sociedad que se considera baluarte de los derechos LGBTQ y aceptar que en algunas zonas, debido a presiones religiosas, las personas no puedan expresar libremente su identidad o amar a quien deseen?, cuestionó. Para Alvise, no se trataba de una simple cuestión de convivencia, sino de un dilema existencial para Europa: elegir entre preservar sus valores fundacionales o ceder ante presiones en nombre del respeto a la diversidad. El impacto del discurso fue inmediato y contundente. Aunque algunos intentaron desestimarlo como una mera provocación, otros eurodiputados no pudieron ignorar la gravedad de lo que Pérez había señalado. Su intervención había tocado una llaga abierta en la sociedad europea: la difícil conciliación entre el respeto a las creencias religiosas y la defensa de los derechos humanos universales. El desafío planteado por Alvise no fue solo una crítica contra ciertas prácticas culturales o religiosas, sino una llamada de atención a toda Europa para que reconsiderara sus prioridades. En una época en la que el temor a la intolerancia ha llevado a una forma de autocensura, el discurso de Pérez buscó desmantelar lo que él consideraba un falso dilema: que se debe elegir entre respetar las creencias o proteger los derechos. Para él, esos derechos fundamentales deben prevalecer en cualquier circunstancia. Su propuesta de crear una religión ficticia, el albinismo, no fue más que un recurso retórico para forzar la reflexión sobre la verdadera naturaleza de la tolerancia en una sociedad democrática. La creación de esta religión se presentó como un espejo distorsionado de la realidad, una sátira extrema destinada a provocar una reacción y mostrar hasta qué punto la tolerancia podía ser llevada a sus límites absurdos. Al colocar a los eurodiputados frente a una propuesta deliberadamente descabellada, buscaba obligarlos a cuestionarse: si el albinismo era inaceptable, ¿por qué algunas prácticas igualmente problemáticas en religiones establecidas se consideraban intocables? La intervención de Pérez buscaba, en última instancia, despertar conciencias y provocar un debate que muchos consideran tabú en la política europea. La respuesta al discurso de Alvise fue variada y polarizante. Algunos eurodiputados tomaron la palabra para censurar lo que consideraban un ataque irrespetuoso a la libertad religiosa y una falta de sensibilidad hacia las comunidades minoritarias. Sin embargo, otros aplaudieron la osadía del eurodiputado español por atreverse a expresar lo que muchos pensaban pero no se atrevían a manifestar. La intervención también tuvo un fuerte eco en los medios de comunicación y las redes sociales,
donde la propuesta del albinismo fue interpretada de diferentes maneras. Desde una crítica mordaz a la hipocresía occidental hasta una manifestación de la creciente insatisfacción con la gestión de la diversidad en Europa. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones que generó, el discurso de Alvise Pérez logró poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario. La difícil pregunta sobre los límites de la tolerancia religiosa en una sociedad que se jacta de defender los derechos humanos, la igualdad y la libertad individual no puede ser soslayada. Su intervención en Estrasburgo quedará marcada no solo como una provocación, sino como un llamado urgente a Europa para reflexionar sobre los valores fundamentales que sostienen su identidad y los riesgos de sacrificarlos por temor a ser políticamente incorrectos. El discurso de Pérez fue, en esencia, un recordatorio de que para salvaguardar la libertad, en ocasiones es imperativo cuestionar los cimientos sobre los que se erige nuestra concepción de tolerancia. A pesar de las múltiples objeciones y críticas recibidas, el líder del movimiento Se acabó la fiesta continúa sumando seguidores, especialmente entre aquellos que consideran que la Unión Europea ha sido excesivamente permisiva con ciertas prácticas bajo el amparo de la corrección política y el respeto a la diversidad cultural. Alvise Pérez ha logrado aprovechar un sentimiento creciente de descontento y frustración con lo que muchos perciben como una política de tolerancia sin restricciones, que ha permitido la perpetuación de conductas incompatibles con los principios fundamentales de la democracia. Aunque algunos de sus detractores intentan restar importancia a su influencia, lo cierto es que Pérez ha conseguido lo que pocos políticos logran: iniciar un debate auténtico, complejo y necesario sobre el porvenir de la coexistencia religiosa en el continente y el equilibrio entre el respeto a las creencias y la protección de los derechos humanos. La intervención de Alvise en Estrasburgo fue más que una simple alocución polémica. Marcó un antes y un después en el Parlamento Europeo, un punto de inflexión en la forma en que se aborda el tema de la diversidad religiosa. A medida que los eurodiputados abandonaban el hemiciclo, era palpable la atmósfera de incomodidad que se había instalado en el recinto. Se podían observar expresiones de asombro, perplejidad e incluso inquietud en los rostros de los legisladores, muchos de los cuales parecían estar meditando sobre el mensaje que acababan de escuchar. Alvise había logrado lo impensable: cuestionar abiertamente la narrativa predominante sobre la armonía entre religiones y derechos fundamentales en Europa, sacando a la luz las contradicciones y dilemas éticos que hasta entonces habían sido eludidos o simplemente ignorados por temor a ser políticamente incorrectos. A lo largo de su intervención, Alvise denunció lo que él consideraba la pasividad e inacción de las instituciones europeas frente a prácticas problemáticas que, bajo el pretexto de la libertad de credo, han sido permitidas y hasta justificadas. Criticó que se hayan hecho concesiones en nombre del multiculturalismo y la inclusión, permitiendo que ciertas tradiciones religiosas extremas encuentren cobijo en la sociedad europea, afectando especialmente a mujeres, niños y minorías sexuales. Como parte de su discurso, recurrió al ejemplo ficticio del albinismo para ilustrar hasta qué punto algunas prácticas que, de no estar vinculadas a una religión, serían consideradas inaceptables, han sido toleradas en nombre del respeto a la diversidad cultural. La provocación era evidente e intencionada. ¿Hasta dónde se puede justificar la libertad religiosa en una comunidad que pretende ser un baluarte de valores laicos y democráticos? ¿No se está permitiendo, en algunos casos, que las creencias religiosas sean utilizadas como una excusa para perpetuar prácticas opresivas y retrógradas? El eco de sus palabras no se limitó a los muros del Parlamento. Fuera de Estrasburgo, el mensaje de Alvise se propagó velozmente a través de redes sociales, foros en línea y medios de comunicación, alimentando un debate que trascendió las fronteras nacionales. La controversia llegó a los programas de televisión, donde los comentaristas discutían las implicaciones del discurso, y alcanzó las columnas de opinión de importantes periódicos, donde algunos editorialistas se cuestionaban si, a pesar de lo provocador del enfoque, no había un punto válido en la crítica de Pérez. La discusión no se circunscribió al ámbito europeo. Incluso voces internacionales, desde Estados Unidos hasta Oriente Medio, retomaron el tema y ofrecieron sus propias perspectivas sobre la libertad de culto en Europa y los límites de la tolerancia. La intervención de Pérez había tocado una fibra sensible en numerosas sociedades que también afrontan sus propios retos en torno a la cohesión cultural y la salvaguarda de los derechos individuales. Mientras algunos líderes religiosos condenaron el discurso tachándolo de incendiario y peligroso, otros, especialmente defensores de los derechos humanos, reconocieron que, aunque la manera en que Pérez planteaba el problema podía ser provocadora e incluso ofensiva para algunos, las cuestiones que había puesto sobre la mesa eran legítimas y requerían respuestas serias.
Hubo quienes subrayaron que, si bien es necesario proteger el derecho a la libertad de credo, no se puede permitir que dicha protección sirva para justificar prácticas que contradicen los principios de igualdad y justicia en los que se fundamenta la legislación europea. Desde organizaciones feministas hasta activistas por los derechos de la comunidad LGBTQI, y las opiniones se dividieron, pero muchas coincidieron en que la cuestión planteada por Pérez era una señal de que el debate sobre la convivencia entre la diversidad religiosa y los valores democráticos estaba lejos de resolverse. El propio Alvise continuó defendiendo su postura tras el discurso, argumentando en entrevistas y declaraciones públicas que su intención no era atacar la libertad religiosa per se, sino más bien señalar los peligros de una tolerancia malentendida que, en su opinión, está erosionando las bases de la civilización europea. No podemos permitir que los derechos individuales sean sacrificados en nombre de la corrección política, insistía, advirtiendo que la falta de un debate sincero y abierto sobre estos temas solo conducirá a una mayor polarización y a la fragmentación de la sociedad. Afirmó que su movimiento Se acabó la fiesta no es una llamada a la intolerancia, sino una demanda de coherencia. Si Europa defiende ciertos valores, estos deben ser aplicados de manera uniforme, sin excepciones basadas en creencias religiosas o culturales, sostuvo. La discusión generada por el discurso también ha tenido un efecto en la política europea. Algunos partidos han comenzado a abordar la cuestión de los límites de la libertad religiosa con más firmeza, presentando propuestas para revisar las leyes que regulan las prácticas religiosas en el continente, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres y las minorías. Por otro lado, los partidos más cercanos al multiculturalismo han redoblado sus esfuerzos para defender la diversidad como un valor esencial, señalando que cualquier restricción en la libertad de culto podría ser interpretada como un paso hacia políticas discriminatorias a largo plazo. La intervención de Alvise Pérez en Estrasburgo podría ser vista como un punto de inflexión en la forma en que Europa aborda la cuestión de la diversidad cultural y religiosa. Al provocar una conversación que muchos preferían evitar, ha obligado a los legisladores, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad en general a enfrentarse a preguntas difíciles. ¿Es posible conciliar plenamente la diversidad religiosa con los principios democráticos? ¿Dónde se encuentra el límite entre el respeto a las creencias y la protección de los derechos humanos universales? La historia dirá si el movimiento Se acabó la fiesta representa el inicio de un cambio significativo en la política europea o simplemente una llamada de atención que será pronto olvidada. Sin embargo, lo que es innegable es que Alvise Pérez ha forzado a Europa a mirarse en el espejo y cuestionar algunas de sus propias certezas. El enfoque de Alvise Pérez ha polarizado profundamente a la opinión pública, generando una intensa controversia que no muestra signos de disminuir. Sus críticos más acérrimos lo acusan de instrumentalizar la religión como una herramienta política, utilizando un tema sensible para sembrar la discordia, alimentar la xenofobia y exacerbar el miedo hacia ciertos colectivos religiosos y culturales. Para sus detractores, el discurso de Alvise Pérez representa un preocupante intento de retroceder en los progresos hacia la tolerancia y la inclusión en Europa, evocando épocas en las que las divergencias culturales eran percibidas como una amenaza más que como un enriquecimiento. No obstante, sus simpatizantes lo interpretan de manera diametralmente opuesta. Consideran que Pérez es un intrépido que ha tenido la osadía de manifestar abiertamente lo que numerosos ciudadanos europeos piensan, pero no se atreven a expresar en público por temor a ser tildados de intolerantes o xenófobos. Para estos defensores, el mensaje de Alvise no constituye un ataque a las religiones per se, sino una crítica mordaz a la indulgencia de las autoridades europeas que, según él, han permitido que ciertos grupos extremistas se escuden bajo la libertad de credo para socavar los principios democráticos y los derechos humanos en el continente. En teoría, los fundamentos sobre los que se erigió la Unión Europea son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ideales que se plasman en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en los tratados fundacionales del proyecto europeo. Sin embargo, durante su intervención, Pérez evidenció que, en la práctica, esos valores pueden verse comprometidos cuando la libertad religiosa entra en conflicto directo con los derechos humanos. Señaló ejemplos de prácticas extremas que, aunque defendidas en nombre de la fe, contradicen radicalmente los principios de igualdad y dignidad humana. A su juicio, es inadmisible que bajo el amparo de la libertad de culto se perpetúen situaciones que vulneran los derechos de las mujeres, los niños y las minorías sexuales, como ocurre con la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o la criminalización de la homosexualidad en ciertas comunidades. Para Alvise, su intervención no fue simplemente otra provocación mediática o un intento de ganar notoriedad política. Fue más bien un recordatorio apremiante de que la corrección política no puede ser utilizada como justificación para aceptar lo inaceptable.
En su discurso, hizo un llamamiento a la necesidad de redefinir el concepto de tolerancia en la Europa moderna, subrayando que ser tolerante no significa ser permisivo con las injusticias ni aceptar la opresión cultural bajo el pretexto de respetar las tradiciones. La verdadera libertad no consiste en permitir que cualquier práctica religiosa se imponga por encima de los derechos fundamentales, afirmó, generando aplausos de algunos eurodiputados mientras otros se mostraban visiblemente incómodos. La discusión sobre los límites de la tolerancia religiosa no desaparecerá de la agenda política europea en el corto plazo, especialmente en un momento en que el continente enfrenta desafíos significativos relacionados con la migración, la integración y la convivencia multicultural. La llegada de un gran número de personas provenientes de países con costumbres y creencias diferentes ha exacerbado el debate sobre cómo conciliar las diferencias culturales y religiosas con los principios laicos de las sociedades europeas. En este contexto, el enfoque directo y a menudo sarcástico de Alvise Pérez ha sacudido la conciencia colectiva, obligando a los legisladores a enfrentar una realidad incómoda. La coexistencia pacífica en una sociedad diversa no es fácil de lograr y requiere no solo de diálogo y respeto, sino también de un compromiso firme con los valores democráticos que no puede ser negociado en nombre de la pluralidad cultural. Si bien algunos consideran que su discurso fue una maniobra oportunista para atraer la atención y ganar notoriedad, no cabe duda de que Pérez ha puesto sobre la mesa una cuestión crucial para el futuro de Europa. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad religiosa en una sociedad democrática? ¿Qué límites deben establecerse para garantizar que las prácticas religiosas no sean utilizadas para justificar abusos o violaciones de los derechos humanos? Y quizás lo más importante, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para ser políticamente correctos? Estas interrogantes han cobrado una nueva trascendencia en un momento en que las políticas de integración están siendo cuestionadas no solo en Europa, sino también en otras regiones del mundo donde la pluralidad cultural plantea retos similares. El impacto de la intervención de Alvise en Estrasburgo es innegable, aunque muchos de sus detractores sostienen que su enfoque es polarizador y que sus propuestas podrían promover la marginación en lugar de la inclusión. Lo cierto es que ha conseguido inaugurar un espacio de debate auténtico sobre asuntos que tradicionalmente han sido complicados de abordar abiertamente. La discusión sobre los derechos, las libertades y las prácticas religiosas extremas continuará resonando los próximos meses en los corredores del Parlamento Europeo, en las salas de redacción de los diarios y en los foros de debate de los programas televisivos. Las repercusiones de esta polémica son profundas y podrían incidir en la elaboración de nuevas políticas de convivencia y tolerancia en la Unión Europea. La figura de Alvise Pérez seguirá desempeñando un papel crucial en esta controversia, ya sea para bien o para mal, como un emblema de la necesidad de afrontar los dilemas éticos de la Europa contemporánea. Para sus adeptos, representa una voz disidente que se atreve a desafiar el statu quo y a solicitar que se reconsideren ciertos dogmas de la política multicultural. Para sus opositores, es un demagogo que busca fragmentar a la sociedad y explotar los temores de la gente frente a lo foráneo. Sin embargo, independientemente de la postura que se adopte respecto a sus propuestas, lo que es indiscutible es que Alvise Pérez ha obligado a Europa a examinarse y cuestionar algunas de sus convicciones más arraigadas. ¿Es posible seguir defendiendo la diversidad cultural sin comprometer los principios fundamentales que han definido el proyecto europeo? ¿Qué debe prevalecer en caso de conflicto? ¿El respeto a la libertad religiosa o la salvaguarda de los derechos universales? En última instancia, el devenir del debate sobre la libertad de credo en Europa dependerá de la habilidad de los legisladores y la sociedad para hallar un equilibrio que no sacrifique los principios fundamentales en aras de la tolerancia, pero que también sea integrador y respete la pluralidad. Al plantear estas cuestiones de manera tan provocativa, Pérez ha dejado patente que este no es un tema que pueda ser soslayado o aplazado. Las resoluciones que se tomen hoy en torno a la coexistencia religiosa y los derechos humanos tendrán un impacto perdurable en el entramado social de Europa, determinando si el continente puede mantenerse fiel a sus ideales fundacionales mientras afronta los desafíos del siglo XXI. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.